saludos, bienvenidos a su canal El Sabor Latino, y en este video vamos a preparar unos deliciosos mixiotes de res que están para chuparse los dedos. Hay muchas maneras de preparar los mixiotes de res. Unos les ponen piña, otros les ponen nopales, otros les ponen achiotes, pero esta receta en especial está riquísima, no te la puedes perder. Los ingredientes te los voy a ir dejando aquí en la pantalla, en la parte de arriba, te van a ir apareciendo en letras, y también te los voy a ir dejando en la cajita de descripción para que los tengas a la mano y los puedas anotar. Bueno, vámonos a la preparación. Y para preparar nuestros deliciosos mixiotes de res vamos a necesitar, miren, aquí tengo chamberete de res con hueso y tengo costilla también, costilla de res. Vamos a agregarle aquí, tengo una mezcla de ajo y pimienta. Aquí tengo consomé de pollo en polvo o Nor Suiza, como tú lo conozcas, sal. Recuerda que los ingredientes, las cantidades te van a estar apareciendo en la parte de arriba y te los voy a dejar en la cajita de descripción. Y así vamos a mezclar toda la carne y la vamos a dejar marinando aquí por 24 horas, o sea, un día entero, para que se marine, se le concentre bien el saborcito del Nor Suiza, el sabor de la sal, el ajo, la pimienta. Una vez que ya hayas mezclado ya los ingredientes, ya que tu carne esté marinada, la vamos a tapar y la vamos a meter al refrigerador. También la puedes dejar reposar por unas 2 a 3 horas aproximadamente. Bueno, y aquí ya han pasado ya 24 horas, ya la carne ya está marinada. Ahora vamos a preparar el adobo para nuestros mixiotes de res. Aquí vamos a asar nuestros chiles. Aquí tengo 14 chiles guajillos, los vamos a asar completamente. Aquí ya los tengo limpios y desvenados, que no tienen ninguna venita. Vamos a asar todos nuestros chiles. Voy a estar utilizando chile pasilla, chile de árbol y chile morita. Recuerda que tienes que tener cuidado con el chile para que no se te vaya a quemar y vaya a agarrar un sabor amargo. Si es primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de las recetas del Sabor Latino. Recuerda que el Sabor Latino lleva sabor a tu mesa. Y ahora vamos a poner aquí nuestros chiles pasilla. Aquí tengo 2 chiles pasillas, también ya están desvenados, ya están limpios. Y tengo aquí 2 chiles de árbol y el chile morita. Estos 2 chiles y el chile morita sí pican, pero la cantidad que estamos haciendo no es tan picoso porque solamente son 2. El chile pasilla y el chile guajillo no son picosos, así que no tienes que preocuparte por el picor de esos chiles, pero si quieres omitirlos también puedes hacerlo. Y una vez que tus chiles ya están asados, mira, aquí yo los puse a hidratar en agua hirviendo y los voy a dejar aquí reposar por unos minutos hasta que se enfríen, y después los vamos a pasar por la licuadora. Y una vez ya que tus chiles ya están fríos, ya están bien hidratados y ya se enfriaron, ahora vamos a proceder a licuarlos. Vamos a agregar un poco del mismo caldito, de la misma agüita. Solo un poquito nada más para que le vayamos midiendo. Si necesita más agua, pues le ponemos más y no nos vayamos a pasar y lo vamos a dejar muy aguado. Aquí le voy a agregar media cucharadita de orégano, media cucharadita de sal y media cucharadita de pimienta molida, 3 dientes de ajo, una pizca de mejorana y una pizca de tomillo, 3 clavos de olor y un cuarto de cucharadita de comino molido. Procedemos a licuarlo. Esta es la consistencia más o menos que necesitamos para nuestro adobo.
Ahora aquí en un sartén caliente vamos a poner un poco de aceite porque vamos a freír nuestro adobo. Y una vez que tu aceite ya está caliente, mira, vamos a colar el chile. Vamos a pasar por el colador porque no queremos que se nos vaya ninguna cascarita. Bueno, y ahora lo vamos a dejar aquí a que se espese un poquito por alrededor de 30 a 40 minutos. Mira, aquí ya han pasado 35 minutos y aquí tenemos ya nuestro adobo, ya está bien sazonado. Recuerda que el adobo, entre más tiempo tú lo dejes en la lumbre, se va a concentrar más su sabor y te va a saber más rico. Yo te recomiendo 30 a 40 minutos, pero en 10-15 minutos tu adobo ya está listo. Pero el tiempo necesario, mira, son 30 a 40 minutos a fuego medio bajo para que no se te vaya a arrebatar y no se te vaya a quemar. Bueno, en este momento lo vamos a retirar de la lumbre, lo vamos a dejar enfriar y vamos a proceder a hacer nuestros deliciosos michiotes de res que están riquísimos. Aquí tenemos ya la carne que se estuvo marinando por 24 horas, ya está lista, ya está marinada. Ahora vamos a preparar los michiotes, pero les quiero mostrar aquí la vaporera. Aquí tengo la vaporera. Lo que vamos a hacer, le vamos a poner unas moneditas en la parte de abajo. Estas nos van a avisar si le falta agua al momento de que se están cociendo nuestros michiotes. Aquí las vamos a poner y le voy a agregar el agua para que se cozan nuestros michiotes al vapor. Recuerda que cada vaporera es diferente, hay diferentes medidas, diferentes tamaños. Normalmente las vaporeras traen un nivel, entonces tú fíjate ahí en tu vaporera, ahí te va a marcar el nivel de agua que necesita. Para nuestros michiotes, mira, aquí tengo 2 cebollas medianas cortadas en julianas. Tú las puedes cortar así o las puedes cortar en rodajas, como tú prefieras. Aquí tengo hojas de laurel, aproximadamente tengo entre 15 y 20 hojas de laurel. Tengo hojas de aguacate, también la misma cantidad porque le voy a poner una hoja a cada michiote. Y es todo lo que vamos a necesitar. Te quiero mostrar aquí el papel aluminio, ya lo tengo cortado de este tamaño. Es una medida exacta, suficiente para hacer nuestros deliciosos michiotes de res, para envolverlos en su punto perfecto. Y mira, aquí vamos a poner la carne, la cantidad de carne que tú le quieras poner a tus michiotes. Yo te recomiendo que seas generoso a la hora de ponerle tu carne. Y aquí la cebollita, la cebolla no le da mal sabor, realza el sabor de la carne. Mira, aquí una hoja de laurel y una hoja de aguacate. El adobo que ya hemos preparado, más o menos entre 1 a 2 cucharitas, dependiendo del tamaño de tu cuchara que tú estés utilizando. Y aquí la envoltura es muy fácil, mira. Lo agarras por el medio. Lo sellas. Muchas veces el adobo cuando se está cociendo se sale, pero si tú lo haces de esta manera no se te va a regar. Mira, aquí le hacemos una vuelta y luego le hacemos la otra. Así. Lo sellamos de este lado. Y así queda ya envuelto nuestro michiote. Y así le vamos a ir haciendo a todos los michiotes que vamos a ir haciendo. Terminemos ya de envolver nuestros michiotes, vamos a colocarlos aquí en nuestra vaporera. Los vamos a ir poniendo uno por uno.
a manera que no se nos vaya a romper el papel aluminio. Listo, ahora los vamos a tapar y los vamos a llevar a la estufa. Y aquí ya lo tenemos en la lumbre. Recuerda que los vamos a cocer a temperatura media alta. Aquí yo les voy a poner un trapito, mira, aquí adentro, para ayudarle a conservar los vapores. Hay personas que le ponen una bolsa de plástico. Si tú se la quieres poner, adelante, está perfecto. Yo nomás le voy a poner este trapo ahí adentro y la vamos a tapar. Nos vemos en un ratito. Y aquí mira, después de 2 horas y media, ya nuestros michiotes ya están listos, ya están totalmente cocidos. Recuerda que el tiempo de cocción puede variar un poco, pero después de 2 horas y media ya los michiotes ya están listos. Bueno, nos vemos en la mesa para la presentación de estos ricos michiotes de res. Así es como terminan nuestros deliciosos michiotes. Mira, aquí tenemos los michiotes completos, aquí tenemos este abierto. Y esta es la manera o la forma en la que a mí me gusta. Mira, yo lo saco del papel aluminio y lo pongo en un plato. Muchas personas lo dejan aquí mismo, pero a mí me gusta sacarlo porque siento que lo disfruto aún mucho más. Y aquí lo estoy acompañando con un delicioso espagueti y una buena salsa verde que está riquísima, te la recomiendo. Con su permiso, vamos a probar esta delicia. Suavecito se corta, Sabor inigualable. Pero vamos a probar el espagueti, que está riquísimo. Este espagueti te lo recomiendo, es el acompañante perfecto para tus platillos favoritos. Mira nomás. Sensacional, exquisitamente delicioso. Bueno, nos vemos en la próxima receta. Cuídate mucho, que Dios te bendiga. Te mando un abrazo bien apachurrado. Hasta el próximo video. Protégete, cuídate, Dios te bendiga.